Qué mejor que acudir a un experto para saber realmente la eficacia de esa rebaja de la velocidad de 120 a 110. En Madrid nos está escuchando y nos acompaña Fernando González Iturbe, es subdirector de la asesoría jurídica del Comisariado Europeo del Automóvil. Muy buenos días. Muy buenos días. Apelamos a usted como experto. Aclárenos, ¿verdaderamente esta rebaja de la velocidad en las autovías y autopistas de 120 a 110 tiene una eficacia sobre el ahorro energético? Pues no lo sé, dicen que sí. Yo no sé si eso está estudiado, sería muy discutible, pero lo tendremos que ver al final. Nuestra opinión desde CEA es que si hubiera algún tipo de rebaja, tendría que ser mínima, y yo creo que al final no depende de los límites de velocidad. Me explico. Es decir, la velocidad es un factor determinante, evidentemente, en el consumo, pero la velocidad dependiendo cómo use el coche. Nosotros desde CEA siempre llevamos tiempo haciendo unos cursos de conducción eficaz y ecológica, que bueno, al final parece ser que se va a poner de moda con esta historia del combustible. Y es muy importante cómo se utiliza el coche, independientemente del límite de velocidad, para reducir o no el consumo. Y luego, evidentemente, también hay serias dudas de que el consumo mayor e irracional sea en ese tipo de vías. Estoy pensando, por ejemplo, en el atasco que hubo el viernes en la A6, salida a Madrid, por un dedo de nieve, que estuvieron los coches 5 horas parados. Bueno, pues esas retenciones anormales, que no son tan anormales en las grandes vías, pues no sé si hacen descompensar ese previsible, que por parte del gobierno se dice, ahorro de combustible, ¿verdad? Y usted que sabe mucho de automóviles, porque hay quien asegura que también depende muchísimo no solo de la vía, del firme, sino que depende mucho del automóvil. Es decir, que a día de hoy los automóviles más modernos, con mayor preparación, podrían ahorrar mucho combustible a 140, por ejemplo. Es decir, que están preparados para ello. Sin embargo, no así los automóviles más antiguos. ¿Es cierto? Claro. Es decir, los automóviles antiguos, que cada vez el parque automovilístico se está envejeciendo de nuevo por el tema de la crisis, pues gastan más. Los vehículos modernos están preparados para ir a unas velocidades superiores a 110 y evidentemente tiene una serie de marchas. Hay muchísimos de estos de gama ya no tan alta, tienen 6 marchas. Esos vehículos a velocidades superiores probablemente gasten menos de lo que pueda gastar a una velocidad más corta a 110. Sí, voy más despacio, pero hago una utilización del coche que redunda en un mayor consumo de combustible. Por eso las dudas son bastante razonables sobre la eficacia efectiva de la reducción y del ahorro de combustible. Sabemos que si nos pasamos de 110 nos van a multar, aunque la medida no tiene que ver con la seguridad, sino que tiene que ver con el ahorro energético. ¿A usted personalmente le parece razonable que se multe? ¿Usted cree que es una medida quizás dirigida a recaudar dinero antes que a velar por el ahorro energético, mucho menos por la seguridad? Respecto al tema del ahorro yo ya me he opinado. Respecto del recaudador, hombre, yo solo voy a poner un ejemplo. Es decir, dicen que a partir de 110 se va a sancionar. Cuidado con que hay unos márgenes de error aplicables que no sería a partir de 110. Pero sí está claro, y si uno ve las tablas de la Ley de Seguridad Vial, en donde se reflejan las sanciones posibles para excesos de velocidad, se da cuenta de que, por ejemplo, multas de 100 euros de excesos de velocidad, que son las más frecuentes, que se detectan por los radares, entre 141 y 150, esas multas pasan de 100 euros a 300 euros de multa. Sí, no me van a quitar los puntos porque hasta 151 no se quitan puntos, pero muchas de las multas que ahora son de 100 euros se van a convertir en 300. Está claro. Ha hablado usted, antes de pasar también a los tertulianos que nos acompañan, ha hablado usted del parque de automóvil que no se ha renovado, que es un parque de automóvil cada vez más envejecido. Desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿eso es un peligro real para los conductores, el que no se renueve el parque automovilístico? Hombre, el mal estado de los coches sí es un peligro real para la seguridad vial. Y ya no el mal estado, es decir, no necesariamente un coche de años tiene que ser un peligro. Lo que pasa es que luego el mantenimiento sí. Nosotros estamos detectando en CEA, en nuestro departamento de asesoramiento técnico-mecánico, muchas consultas que antes no se daban con tanta frecuencia de problemas en talleres de vehículos de cierta antigüedad, pues por problemas al margen de las crisis y demás, pero problemas mecánicos. Es decir, que hay mucha gente que no renueva los coches y hay mucha gente además que no los lleva a talleres, pues incluso que no les cambia ruedas, pues que no los tiene en un perfecto estado de funcionamiento. El no tener un coche en perfecto estado de funcionamiento evidentemente redunda en la seguridad, indudablemente. En el estudio me acompañan dos periodistas. Eduardo Rodríguez es responsable de prensa del Grupo Norte Iberaval y José María Sánchez del Monte es jefe de sección de La Razón en Castilla y León, que también tienen preguntas que hacerle.
Chema. Sí, una cuestión que yo creo es bastante sencilla y que supongo que usted me responderá con claridad, y es cómo conducen los españoles, porque todos hemos acudido a la autoescuela, todos seguimos al pie de la letra las indicaciones del profesor para superar esos exámenes, pero después parece que lo olvidamos, y sobre todo en ciudad, yo creo. A mi entender, pues se puede conducir mucho más eficientemente, que es lo que comentaba usted antes. Sí, sí, la verdad es que, hombre, si uno se agarra, por ejemplo, a las cifras de las multas, evidentemente parece que los comportamientos de los conductores no se atienen mucho a las normas de circulación. Y estoy pensando ahora solo en las de velocidad. Y es verdad, y los conductores, los límites de velocidad, en muchos casos no lo llevan bien. No lo quiero justificar, estoy haciendo un mero análisis de la realidad. Y eso, bueno, pues está favorecido un poco por el tipo de vehículos. Y esto ahora ya redunda otra vez en el tema de la medida. Hombre, si las autopistas y autovías se hicieron para lo que se hicieron. No digo que se tenga que ir a 180, evidentemente. Pero, hombre, a 110, los coches que hay ahora, sinceramente, pues a lo mejor esa medida queda coja cuando hemos estado viendo que se nos ha explicado en prensa estas medidas que hubo hace muchos años respecto a limitaciones de velocidad, y hace 40 años... o casi 40 años, estaban a 130. ¿Y qué coches había entonces? ¿No? Que el que pasaba de los 100 kilómetros por hora era vibrando y poquito más, ¿verdad? Bueno, pues parece que no es muy coherente con cómo está la situación ahora del parque automovilístico. Sí, a mí me gustaría plantearle al señor González Iturbe una duda jurídica, que como además es su campo, a buen seguro que nos la va a resolver. Si no me equivoco, los límites de velocidad están fijados en la ley de tráfico. Hay quien opina que no basta con un real decreto para adoptar las medidas que ha adoptado el Gobierno y que tendrían que pasar, por lo tanto, por el Parlamento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Matizo, los límites de velocidad están en el reglamento de circulación. Es un real decreto, es un reglamento. Lo que sí habría que tocar, y no se ha tocado y se ha modificado a través de un real decreto, son las consecuencias sancionadoras. En materia sancionadora, tanto las normas que tipifican los hechos sancionables como las consecuencias sancionadas, como las sanciones, tienen que estar reguladas en ley. El Real Decreto que se publicó el sábado modifica los límites de velocidad, lo puede hacer, está en el reglamento de circulación, pero ojo con las consecuencias y con las sanciones. Lo que pasa es que, claro, vamos a lo práctico, que es lo que muchas veces interesa. A una persona que está circulando por el límite de 110 en una vía que antes era de 120, al que no se le aplican los puntos debiéndose aplicarse con la norma anterior, hombre, no va a protestar, me imagino, porque la modificación se haya hecho a través de un real decreto. Jurídicamente es una aberración. A lo mejor el que sí puede protestar es el que, circulando a esa velocidad por encima de 110, en una vía que siempre ha sido de 110 y se le quitan puntos, o se le pone una multa de 300, que antes no era así, pueda decir, oiga, ¿y por qué a mí me quitan puntos o me sancionan más gravemente que esta otra persona que va a la misma velocidad que yo, con el mismo límite de 110, pero se le sanciona con menos porque antes era una vía de 120? Ese sí podría protestar, al que ya está con un expediente abierto. Imagino, vuelvo a insistir, que el que ahora le sancionan de una manera más benévola porque modifican la ley a través de un real decreto, que no tiene ninguna posibilidad jurídica, evidentemente no lo va a hacer. Pero sí, es una aberración jurídica. Yo siempre digo que si eso lo pones en un examen de Derecho en la facultad, en un examen de Derecho Administrativo ni apruebas en junio ni en septiembre y a lo mejor te echan. Pero ¿usted dónde va? Claro. ¿Pero usted piensa que entonces hay margen, hay posibilidad de poder recurrir con garantías una multa de este tipo, una sanción de este tipo? Depende de los casos, sí. Es decir, si me están aplicando la norma de una manera incorrecta porque se ha modificado, insisto, estoy pensando en los que ya están abiertos. Yo, si tuviera una multa de más cuantía de la que se le pondría ahora a una persona que en el límite de 110 cuando entre 120 va a ser castigo con menos, yo pediría la revisión y que se me aplicase con efectos retroactivos, sí, independientemente de los márgenes de error, que también ahí va a haber, no sé si polémica, pero habrá que ir viendo lo que sale, me explico. Con los márgenes de error es muy importante tener en cuenta una circular que no me consta que esté derogada, que es del 2002, en donde la misma tabla que hay ahora de excesos de velocidad con sanciones, había un tramo que estaba exento de denuncia por los márgenes de error. Ese tramo desapareció en la nueva modificación, esta última que hubo hace un año y pico.
pero a ver cómo lo aplican, porque deberían aplicarla. Por ejemplo, si se aplicara esa instrucción, esa circular de tráfico del 2002, a partir de 110, estarían exentos los excesos de velocidad hasta 129 kilómetros por hora. Bueno, ya iremos viendo cómo lo aplican, ¿eh? Claro, que esto en la práctica eso es lo que va a ir matizando, ¿verdad? Sí, un dato... Pero yo invito a todo el mundo a que bueno, pues que lo estudie, que lo analice y que por lo menos se lo mande a expertos. En CEA ya tenemos una asesoría jurídica con muchos letrados que a todos los socios les revisan todas esas cosas y está pendiente probablemente de revisar estas multas antiguas, ¿verdad? Que con la aplicación de esta modificación, aunque sea ilegal, bueno, pues a lo mejor tendrían que ser más beneficiosos. Sí, un dato práctico que comentábamos antes en la tertulia, porque esta medida de rebajar la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 parte sobre todo del asunto de ese encarecimiento del crudo, que en España pues actualmente ya supera el 1,30 o el euro y 30 céntimos el litro. Antes hablábamos, hay países de nuestro entorno europeo que estos precios ya los tenían hace años. No sé si nos puede comentar un poco la situación impositiva del carburante en España, si es media, si está por debajo de la media, por encima, no sé cómo está eso. Comparártelo, la verdad es que no venía yo dispuesto a esas cosas porque no lo tenía preparado. Lo que sí sé, y a lo mejor me equivoco, pero yo las últimas noticias es que casi el 80%, si no el 80% del coste de un litro de gasolina son impuestos, ¿verdad? Son impuestos, sí. Vamos, si hay alguien que tenga un dato mejor que yo, mejor información, yo no soy experto fiscal ni tributario, pero vamos, creo que sí, muchísimos son los impuestos, Bueno, es que yo creo que al final esta medida, yo no sé si redundará primero, ya lo hemos dicho, en el ahorro de combustible, está por ver y yo lo dudo mucho, y yo creo que está más, y pensamos en CEA, que está más dirigida a la recaudación de más multas. Insisto que casi el 90% de las multas de tráfico son de las de 100 euros y muchas de ellas se van a multiplicar por 3. Eso tiene una cifra, que ya lo veremos, pero eso en las arcas del Estado, bueno, pues malo no es. Sí, hay otras medidas que se han adoptado al margen de reducir la velocidad a 110 kilómetros por hora. Por ejemplo, ya se está estudiando eliminar iluminación en determinadas zonas también de autopistas y autovías. Creo que ustedes han mostrado muy críticos con esta medida porque, corríjame si me equivoco, pero la instalación de luminarias en las carreteras se realiza en función de la necesidad de iluminación. Sí, correcto, y además es un tema que afecta directísimamente a la seguridad vial, pero directísimamente. Yo además, en la zona por donde yo vivo, lo hemos corroborado hace escasamente un año, había una autovía de acceso a la localidad donde yo estoy que evidentemente se nota muchísimo. Yo creo que cualquiera que nos esté viendo y oyendo pues podrá asentir que una vía bien iluminada pues da una seguridad que, bueno, pues cuando es escasa la iluminación, a pesar de todos los faros que uno puede llevar y demás, pues es evidente que redunda en eso, ¿no? Pero vamos, clarísimamente. Pero bueno, se ahorra, pues se ahorra. Pero que no nos lo vendan como medida de seguridad vial, no lo es. No es como la velocidad. Es que la mayor parte de los accidentes graves por exceso de velocidad no se producen en autopistas y autovías. Usted entonces puede... Es que se producen en carreteras convencionales. Entonces, perdón. Sí, no, usted entonces piensa, hay algunos que incluso dicen que esta medida de rebajar la velocidad en las autovías y autopistas puede llevar a muchos conductores a cambiar de carretera, ir a carreteras nacionales y por lo tanto incrementar la inseguridad. ¿Usted cree posible esta situación? Hombre, no estoy en la cabeza de los conductores. Hay una lógica que puede ser esa, es decir, aquí me van a detectar a partir de 110, los conductores saben que en las vías que no son autovías o autopistas, pues el control de velocidad es inferior. Bueno, pues está dentro de lo posible. La lógica del infractor, si vale la expresión, pues puede estar esa, claro. Es decir, bueno, pues yo voy a ir más rápido en esto porque aquí hay carreteras que no son autovías o autopistas que están muy bien conservadas y asfaltadas y a lo mejor se puede ir más rápido que en una autopista o autovía. Vamos a ver, no se puede ir, perdón. Pero sé que a lo mejor no me controlan con tanta perseverancia como en una autopista o en una autovía. Bueno, eso también lo pueden hacer ahora, que quiero decir
que el que lo quiera hacer sí lo puede hacer, pero sí. Pero insisto que si se quiere velar por la seguridad vial, hay que controlar más la velocidad en ese tipo de vías que no son las rápidas, porque ahí es donde se producen los accidentes más graves. Eso sin ningún género de duda, fundamentalmente por una razón, porque son vías en donde evidentemente no se puede ir tan rápido, y la velocidad adecuada, que es muchas veces las causas de los accidentes, el no mantener la velocidad adecuada para las circunstancias de vía, atmosféricas, circulación, pues son las que provocan al final los accidentes, y algunos muy graves, ¿verdad? Sí, además se está hablando de otro tipo de medidas, como por ejemplo reducir a 30 km por hora la velocidad en el centro de las ciudades. Usted acaba de decir que hay accidentes que se producen también en las propias ciudades o en las carreteras secundarias. ¿Sería una medida acertada esta? Yo creo que depende. Es decir, generalizarlo entiendo que no, sinceramente. Aquí, por ejemplo, en Madrid ha habido zonas y barrios de zona 30. Bueno, pues yo creo que generalizarlo no tiene mucho sentido, porque al final, ¿en qué redunda? No entiendo la medida, insisto, si se generaliza. Hay zonas en las que sí, evidentemente entendería una reducción de velocidad en zonas, por ejemplo, incluso dependiendo de las horas, zonas escolares, zonas donde es previsible la afluencia de niños, pero hay otros sitios en donde esas vías de sentido único, en vías urbanas, pues no lo veo, es que no veo la eficacia, sinceramente, insisto, como medida generalizada, salvo que, volvemos a lo de antes, salvo que me pongan 4 radares y bueno, y pillen al que no va a 30, que es difícil ir muchas veces a 30 en sitios donde a lo mejor las circunstancias del tráfico y de los peatones no te lo exigen, ¿verdad? No hay pasos de peatones, a lo mejor no hay coches estacionados en los laterales, no hay colegios, pues no lo sé, pues lo digo porque se ven, es decir, en vías urbanas donde incluso los límites de velocidad están por debajo de la genérica de 50, hay muchas multas porque, bueno, se ponen radares móviles y a darle a la tecla. Sí, esta norma, pues que se ha puesto en marcha ya esta misma madrugada, nos dice un poco lo que va a tener que ser, pero a su juicio, ¿cómo cree que debería haber sido el modo más adecuado para ahorrar? No sé si, pues, por ejemplo, como hablábamos antes, con ese cambio de neumáticos, con una conducción en marcha, no sé, bueno, en fin, un poco su idea de lo que se podría hacer en lugar de lo que se hace, y quizá, yo estoy de acuerdo con usted, más encaminado más que al tema del ahorro, al tema de la recaudación impositiva, digamos, no impositiva, sino de multas. De multa. Hombre, en el ahorro de combustible, ya lo dije al principio, es trascendental la forma de conducción, independientemente de la situación del vehículo. Es decir, yo puedo conducir de una manera eficiente, pero si tengo un coche que no pasa sus revisiones, que tiene, bueno, yo no sé si ahora siguen los carburadores, yo es que soy un poco antiguo, pero bueno, si no está en un estado perfecto de funcionamiento, puede redundar en un mayor consumo. Y la conducción eficiente es fundamental, y además nosotros, insisto, en CEA tenemos cursos de conducción eficiente para socios, y es que los resultados son medibles, y yo creo que cualquier persona lo puede comprobar y corroborar, es decir, dedicarse una semana a conducir de forma, entre comillas, deportiva, me explico, apurando marchas, acelerones, y la semana siguiente hacerlo de una manera más relajada, más sosegada, alargando las marchas todo lo que se pueda, y verá que los mismos litros de gasolina le cunden más. Eso sí es efectivo. Otras medidas, hombre, yo sé que algunas son difíciles. Se gasta muchísimo, entiendo yo, en las entradas a las grandes vías urbanas o las vías urbanas en horas punta. Eso es difícil de eliminar si no es con la alternativa del transporte público. Yo sé que esa medida es difícil, porque ahí, bueno, a la gente le gusta mucho coger el coche, ¿verdad? Pero bueno, habría que ir por ahí, ¿verdad? Los políticos tendrían que ir por ahí porque el menor uso del vehículo, tampoco hay que irse a Salamanca para averiguar que menos uso de vehículos, menos gasto. Y lo de la conducción eficiente, eso sí, yo creo que sí son medidas que en el fondo, en la práctica, van a redundar en un mayor ahorro. Usted, que está en Madrid, nos podrá además decir con mayor exactitud esta previsión de muchos. Señalan que esta rebaja de 110 km por hora en grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, ya digo que usted está allí, puede redundar en mayores aglomeraciones, mayores atascos y por lo tanto mayor contaminación y a la larga mayor gasto para el conductor de coche, que pues tiene que obligado a estar quizás el doble de tiempo esperando en los atascos. ¿Es así? ¿Usted prevé que pueda ser así ya digo, en grandes ciudades como en Madrid? Yo no sé si esa medida va a redundar en eso necesariamente, es decir, ya Madrid, grandes ciudades, sobre todo Madrid, da igual al límite de velocidad que pongas,
que te da lo mismo, ¿verdad? Porque en vías de hoy he venido aquí a vuestros estudios y he venido por una vía en la que se puede ir a 110 y no he pasado de 60, en el mejor de los casos. Bueno, entiendo que no necesariamente, es decir, a lo mejor en una hora que no es punta, pero bueno, en atascos no, porque si no es una hora punta no va a haber atascos, la gente debería ir más despacio, pero vuelvo a lo mismo y volvemos a lo de siempre. ¿Eso realmente va a ahorrar combustible? Si es que donde se gasta más es en esos atascos en donde vas a 60 como máximo y donde estás media hora acelerando y frenando en primera. Claro, ese es el problema. Hay un colectivo o varios colectivos que en cambio sí se han mostrado favorables a esa reducción a 110 kilómetros por hora, que son las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Y aquí se plantea la cuestión de si reducir la velocidad supone reducir también la siniestralidad. Recordábamos antes en la tertulia que en 1976 se rebajó la velocidad también por cuestiones de subida de petróleo a 100 kilómetros por hora y en cambio se incrementaron los índices de siniestralidad. ¿Es un error relacionar la rebaja de la velocidad con la siniestralidad? Vamos a ver, como principio filosófico, evidentemente no. Evidentemente no, es decir, a menos velocidad es posible que haya menos accidentes de tráfico y si no hay ningún coche seguro que no hay ninguno. Lo que yo ya no tengo tan claro es que en cifras generales o en cifras globales reducir en 10 km/h el máximo de velocidad permitido en autopistas y autovías, insisto, manteniendo las demás, suponga una rebaja en accidentes. Es que la mayor parte de los accidentes no se producen en ese tipo de vías. Es que lo que hemos comentado antes, es que se producen en otro tipo de vías en donde los conductores, muchos conductores saben, incluso sobre todo si es una vía que habitualmente circulan por ella, saben incluso dónde se pueden poner hasta los radares móviles, en donde saben que hay menos control que en una autopista y una autovía. Y entonces, bueno, pues anchas Castilla, y nunca mejor dicho, ¿verdad? Entonces ahí es donde realmente se producen accidentes graves. Yo creo que esta medida no va a rebajar, sinceramente, la accidentalidad y además, ¿y cómo se va a probar eso? Es decir, ¿quién se va a leer todos los atestados de agentes de la Guardia Civil, policía local, para verificar al final cuál es la causa real de un accidente? Y sobre todo si ha sido o no como consecuencia de esta medida o no haberla respetado. No lo creo, sinceramente no lo creo. Sí, una de las fórmulas para ahorrar, de las que usted hablaba, era el transporte público. Pero bueno, hay otro ámbito en el que yo creo que se están dando pasos, no sé si usted estará de acuerdo conmigo o no, que es un poco el cambio, digamos, de modelo energético, en este caso aplicado a la automoción. El coche eléctrico, que por ejemplo aquí en Valladolid pues tiene ya dado sus primeros pasos, aparte también en Palencia. No sé si usted cree que el futuro debería ir por ahí, ¿no? Pero no sé si puede, y si usted cree que va a tener éxito, pues el coche eléctrico, que como digo, pues ya a finales de este año se va a empezar a comercializar aquí. Yo, si no han cambiado los datos que yo conozco desde hace unos meses, entiendo que no va a cambiar mucho el panorama. Primero porque, vamos a ver, esos coches, en un futuro hablo, no lo sé lo que pasará, pero hoy por hoy son más caros. Hoy son más caros. Segundo, coche eléctrico, ¿dónde enchufarlo? ¿Dónde enchufarlo? Es decir, si le diera a todo el mundo, como con el transporte público, por comprar coches eléctricos, me da a mí que pocos podrían utilizarlos. ¿Iremos a eso en un futuro? Pues probablemente sí, aunque me da a mí que eso lo controlan, no sé si tanto los poderes políticos como los poderes económicos de las petroleras y multinacionales. Yo creo que la realidad de la historia va por otro lado, no tanto la política como los intereses económicos. Pero bueno, no sé si lo veremos. Y ha tocado usted antes un asunto que yo creo que preocupa mucho a los conductores, nos preocupa a todos los conductores, que son los márgenes a partir de los cuales a uno le multa el radar o no le multa. No sé si usted dispone de datos concretos, aunque sí que ha dicho que con la práctica lo veremos, pero ya se está publicando que nos van a multar con esta nueva medida a partir de los 116 kilómetros por hora los radares fijos y a partir de los 118 los móviles. ¿Hay que fiarse de estos datos o mejor esperamos? Yo esperaría, porque además esos datos no sé de dónde salen. Yo solo sé dos cosas que están publicadas, o dos normas que están publicadas en el boletín, bueno, una en el boletín, perdón, y otra que está ahí, que es la instrucción esa de tráfico a la que hacía mención del 2002.
Hay una norma, una orden ministerial, que además se modificó, se derogó la del 2006 y ahora hay una que entró en vigor en noviembre del 2010, en donde se establecen los márgenes de error. Siento no acordarme de memoria, pero hay unos márgenes de error que se deben aplicar en función de el tipo de cinemómetro, es decir, que sea fijo o móvil, y a la velocidad que es, a partir de la cual salta. No todos los márgenes de error son los mismos, aunque sea el mismo cinemómetro. Depende para lo que esté fijado el saltar. Y luego está esa instrucción que yo hablaba del 2002, que no me consta que se haya cambiado. Bueno, podrían decir, sí, la hemos sustituido por la que hay actualmente de la Ley de Seguridad Vial, de ese anexo, pero es que ahí no se establece ni un solo margen de error. Es decir, en esa tabla que está supuestamente ahora en vigor, a partir de 111 se debería denunciar. La del 2002 dice que en límites de 110 hasta 129 se está exento de denuncia, además lo explica en esa circular muy bien, en base a los márgenes de error, no solo de los radares, sino los márgenes de error de los aparatos velocímetros de los coches. Bueno, los márgenes de error del 2002, no sé por qué ahora tienen que desaparecer en el 2011, no creo que la tecnología haya avanzado tanto que todos los aparatos que miden velocidades, tanto en los coches como en los radares, ya no tengan ningún margen de error. No es verdad, no es verdad. La ley de metrología está ahí. Por tanto, pues, hombre, yo lo he utilizado y lo sigo utilizando en procedimientos judiciales, sigo pidiéndole al juez que en defecto de un margen de error claro y demostrable, pues que me aplique la de la tabla del 2002, que nadie ha sustituido que yo sepa, que me la apliquen porque si valía entonces tiene que valer ahora. Bien es verdad, o si no que aporten en cada expediente sancionador el resultado de la revisión de cada aparato. Hombre, cada aparato tiene un margen de error cuando es revisado. No lo mandan, solo lo he visto yo cuando hay procedimientos judiciales por exceso de velocidad. Ahí sí manda la Guardia Civil al juez el margen de error exacto de ese aparato en ese año de vigencia desde la última revisión. Pero las multas de tráfico no. Aunque nos tenemos que marchar ya en unos segundos, pero eso quiere decir, lo que usted ha dicho es que podemos, según la ley, podemos seguir circulando hasta 129 sin que nos sancionen. Yo sí, hombre, yo no diría tanto. Vamos a ver, no diría tanto por una razón. He dicho que todos los aparatos tienen un margen de error concreto, que puede ser inferior a este genérico reconocido por la tabla. Claro, entonces no vaya a ser que ahora les dé por mandar el margen de error exacto del aparato y la fastidiemos. Esos márgenes de error de la circular de 2002 son los genéricos, en principio máximos tolerados por entonces la Administración. Bueno, insisto, cada aparato tiene el suyo, no vaya a ser que les dé por demostrar el suyo, pero evidentemente tiene que haber un margen de error, claro, insisto, hay una orden ministerial de noviembre del 2010, que no recuerdo cifras, ronda dependiendo de la velocidad y del radar entre un 7 y un 4%, mínimo un 4% en los casos menos beneficiosos, en donde debería respetarse a favor del conductor el error máximo tolerado en la medición de ese aparato. Queda claro. Fernando González Iturbe, su director de la asesoría jurídica del Comisario Europeo del Automóvil, muchas gracias por habernos atendido, por habernos enseñado tanto. A vosotros por invitarme, gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes, mañana a las 8:30 de nuevo nos vemos aquí. Hasta luego.